la representación y de la construcción de la mente. Desde un comienzo, casi desde la segunda semana, hemos comenzado a estudiar nosotros la perspectiva paralela, ¿no? Básicamente tres tipos de ella, a partir de los ángulos que nosotros tenemos. Bueno, aquí tal vez por la cámara, por la foto, la línea horizontal pareciera que está un poquito inclinada, ¿no? Justamente para poder tener el ángulo recto aquí, con esa línea vertical, ¿sí? También puedo yo observar, apreciar, ¿sí? Si lo tuviera impreso podría medirlo. Bueno, no podría medirlo porque la cámara distorsiona un poco las medidas, ¿no? Pero se puede notar claramente, no sabemos cuánto vale. Es decir, no son los 30 grados, por ejemplo, que corresponde a una perspectiva isométrica. Debe ser menos de 30 grados. Por lo tanto, también el otro ángulo, ¿sí? El que tendríamos aquí, por ejemplo, con esta línea, tampoco debe ser 30 grados, parece 45, ¿no? Pareciera 45 grados este de aquí. Por lo tanto, esto no corresponde a ninguna de las perspectivas que hemos estudiado, ni a la isométrica, ni a la militar, ni a la caballera. Corresponde a una perspectiva con ángulos variables, con ángulos cualquiera. Y es cierto que se puede dar cualquier conjunto de ángulos o casi cualquier conjunto de ángulos en una perspectiva paralela. Pero eso involucra coeficientes de reducción que no van a ser enteros y por el contrario van a ser muy precisos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Para un lado podría ser un coeficiente de reducción de 0.84, para el otro de 0.76 y para el otro de 0.69, digamos, ¿no? Entonces, habría un coeficiente de reducción para cada uno de los ejes, ¿no? Digamos, para el eje X, para el eje y, bueno, si este fuera el eje Z o no importa cuál es el nombre de cuál, ¿verdad? Entonces, cada uno tendría su propio coeficiente de reducción. Un peor error aparece en la perspectiva de la derecha, ya que tenemos aquí una línea que sería la línea de tierra y que debería estar anotada, ¿no? Debería estar claramente identificada. En todos los ejercicios y en todos los anexos que yo les coloco, les anoto ahí la línea de tierra bien claramente indicada. ¿No? Entonces, la de tierra corresponde, por decirles, al eje X. Entonces, ¿qué significa eso? Esta línea tendría que ser paralela a la línea de tierra, lo mismo que esta. Y se ve claramente que no son paralelas, ¿verdad? Ni a la línea de tierra, ni entre sí. Al margen de que los ángulos también han sido construidos caprichosamente. ¿Sí? Por lo tanto, esto tampoco corresponde a una de las perspectivas que hemos estudiado. ¿Sí? Y les repito, no es que no pueda haber esos ángulos, sino que para utilizar otros ángulos se manejan coeficientes de reducción diferentes, los cuales vamos a analizar cuando estudiemos a profundidad la perspectiva paralela. Finalmente, indicar que debemos ser, digamos, astutos en componer nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Para que nuestros volúmenes quepan y para tener una mejor configuración y una mejor vista, ¿sí? Y es, por ejemplo, lo mismo que yo les he estado dibujando en todos los anexos del plano y de la recta. Por ejemplo, me refiero específicamente a que aquí no hay nada, ¿verdad? En el segundo cuadrante no hay nada, ¿sí? Y tampoco no hay nada aquí abajo. Entonces, ¿qué sentido tiene dibujar el diedro completo? Hubiera sido mejor que se quede solo la parte del primer cuadrante, incluso más grande, para que se vea mejor. En vez de desperdiciar mi hoja con el segundo, tercer y cuarto cuadrante donde no se ve nada, ¿no? Lo mismo aquí, si aquí no hay nada, ¿para qué tengo que dibujar todo eso? Aquí abajo lo mismo. Entonces, básicamente lo que me interesa es la parte donde están las figuras. Evidentemente, si tuviera algo aquí atrás, tendría que representar los dos cuadrantes, pero si no tengo nada ahí, no vale la pena ni tiene ningún sentido.
Bien, preguntas. Tengo una pregunta, Alicia. Dime. Lo que me está diciendo es que para hacer la perspectiva caballera en este plano, teníamos que el plano meterlo, no, teníamos que dibujar el plano en un ángulo de 30, 45 grados, dependiendo de la perspectiva que queríamos hacer. Si fuera caballera, sí. En este caso no es ninguna. En este caso se parece a una isométrica. Se parece. Ya, ok. Muchas gracias. Las reglas de la perspectiva no van a cambiar, son las que hemos estado estudiando. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, entonces eso es con respecto principalmente a la forma de generar y representar la perspectiva. ¿Sí? En muchos casos han dado un paso atrás porque no han aplicado nada de lo que hemos estado haciendo sobre la perspectiva paralela, ¿no? Entonces, deberán tener mucho más cuidado con eso. Ahora, la resolución del ejercicio ya es la parte de la construcción geométrica, que básicamente es idéntica en cualquier tipo de perspectiva. Si no hay nada más, nos pasamos a continuar con nuestros ejercicios. ¿Sé mi nueva pantalla? Sí, aquí. Sí, Bueno, ¿qué tenemos aquí? Hay una serie, gracias, muy bien. Tenemos una serie de unos cuantos ejercicios que tienen, por decir, la misma metodología de solución, el mismo concepto. Un triángulo definido por sus vértices, en otras palabras, un plano dado por 3 puntos, solo que aquí está delimitado a un triángulo.
y nos indican que se debe identificar y encontrar la parte del triángulo visible en el primer cuadrante, o sea, la parte que está en nuestro cuadrante preferencial, en nuestro cuadrante favorito. Entonces, a partir de ello, tenemos las dos proyecciones del triángulo, ABC vertical, C horizontal. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Identificar qué partes de este triángulo están en el primer cuadrante y en el segundo. Para ello, entonces, el procedimiento general es idéntico, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la proyección vertical, ¿sí? Recuerden que la proyección vertical es como una vista de frente, ¿no? Un alzado, como se dice en dibujo técnico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la proyección vertical del triángulo, o visto de frente si quieren, y la línea de tierra que representará el límite entre la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Qué es la parte de arriba y qué es la parte de abajo? Lo de arriba sería, digamos, visto de frente el primer cuadrante, y lo de abajo sería el cuarto cuadrante, ¿correcto? Es como cuando yo les vuelco estas vistas, ¿no? Si estamos viendo de frente la proyección vertical, todo lo de arriba es el primer cuadrante y lo de abajo, en este caso, el cuarto cuadrante, solo que no tengo nada dibujado en el cuarto cuadrante. Mientras que, si me concentro en la proyección horizontal, sucede algo similar, pero con otros cuadrantes, ¿no? Si veo la proyección del triángulo horizontal, todo lo que está hacia abajo, ¿sí? Representará lo que está en el primer cuadrante, porque estamos viendo desde arriba el diedro, y lo que está hacia arriba de la línea de tierra quedaría en el segundo cuadrante, ¿no? En términos de la visibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo de acuerdo, Luisa. Muy bien. Entonces, lo único que queda es identificar justamente esos cambios de cuadrante que ya están dados a través de la línea de tierra. ¿Sí? Por ejemplo, la proyección vertical ya nos está diciendo en qué puntos el triángulo atraviesa del primer cuadrante que está arriba al cuarto cuadrante que está abajo. ¿Sí? En otras palabras, el punto B, como se ve claramente, miren, el punto B que tiene las dos proyecciones abajo de la línea de tierra ya está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Posiciones particulares del punto. Incluso ya tenía mis líneas guía de ayuda ahí, que son las que salen de esos puntos, ¿no? Miren, a partir de esos puntos salen los que serían las trazas de nuestros segmentos, ¿sí? Es decir, el segmento AB tiene una traza justo ahí en la línea de tierra. Si yo me copio el nombrecito, esto sería la traza H vertical del segmento AB. Y que se vea, ¿verdad? Entonces, el segmento AB tiene su traza horizontal, perdón, justamente en este punto. Y haciendo la proyección del mismo punto hacia AB horizontal, lo encontraríamos aquí. Y esto sería H horizontal del mismo segmento AB. Me lo colocaré por ahí afuera. Mientras que para el segmento BC, de igual forma tenemos su correspondiente traza aquí, H vertical, pero esto es de BC. Y haciendo la proyección de este punto, llevándolo a BC horizontal, tendríamos a H horizontal de BC. Es decir, hemos encontrado dos trazas de esta recta. H horizontal de BC. ¿Eso qué quiere decir? Miren, el triángulo atraviesa. En la proyección vertical se nota eso. Atraviesa del primer cuadrante al cuarto cuadrante en justamente esos dos puntos que son las trazas de los segmentos. Por lo tanto, en la proyección horizontal solo necesito unir esos dos puntos.
Ahí está. Entonces, este segmento de aquí, que está en la proyección horizontal, en la proyección vertical no necesito marcarlo porque ya está, sería ese, ¿no? Está sobrepuesto. Proyección vertical y proyección horizontal. Ese sería el límite entre el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y claro, ese límite ya estaba dado en la proyección vertical, solo faltaba encontrarlo en la horizontal. ¿Preguntas? Algo similar sucederá con el otro límite, el que podemos extraer de la proyección horizontal. Otro par de trazas. Vemos que el triángulo atraviesa del primer al segundo cuadrante justamente en esta región, lo cual nos da 2 puntos aquí, ¿no? Y que se deben proyectar a sus respectivas proyecciones homólogas, ¿no? Por ejemplo, BC, de BC horizontal tendremos que ir a BC vertical, y desde AC horizontal a AC vertical. ¿Dónde está AC? Ahí. Pero las dejaremos segmentadas, ¿no? Ahí están como líneas segmentadas. ¿Estos puntos qué serían entonces? Si estamos partiendo de la proyección horizontal, esos puntos al atravesar el plano se convierten en las trazas verticales, ¿no? Esto sería B horizontal, pero ¿de qué segmento? Del segmento AC. B horizontal del segmento AC y que se vea azul, ¿no? Ahí está, ¿no? El segmento AC entonces corta la línea de tierra en este punto y se convierte en la traza vertical. El otro puntito sería B horizontal, ¿pero de quién? Aquí está, de BC. En su correspondiente segmento cada uno. B horizontal, de BC. Proyectamos ambos y de B horizontal de BC proyectamos hasta BC vertical y esto nos va a dar B vertical de BC. Y B horizontal de AC de la misma manera proyectarlo a su otra proyección. Siempre estamos saltando de una proyección a otra. Esa es una constante. Y esto será B vertical de AC. Y de la misma manera que el otro, uniendo B vertical de AC con B vertical de BC, tendremos el E en la proyección vertical. Y en la proyección horizontal, dicho límite ya estaba rayado, no solo que no necesitábamos repasarlo. Entonces, igual que hace rato, aquí tendremos las dos proyecciones del nuevo segmento que define el límite entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Se ve claramente que el punto C está contenido en el segundo cuadrante porque tiene las dos proyecciones sobre la línea de tierra, ¿no? Es como en la visibilidad de la recta, ¿no? A partir de la traza, el resto de la recta queda en el segundo cuadrante. Y por lo tanto, todo el triangulito que está aquí entre C vertical, bueno, en el espacio sería entre C, la vertical de AC y la vertical de BC, todo ese triángulo queda en el segundo cuadrante. Mientras que todo el triángulo que está entre B, la horizontal de AB y la horizontal de BC, queda en el cuarto cuadrante.
El punto del triángulo en el primer cuadrante es A, el vértice A. Entonces, miren, sería un pentágono, ¿no? Desde A hasta la vertical de AC, esto de una vez lo remarcaremos. Desde A hasta la vertical de AC, vertical BC, horizontal BC y horizontal de AB. Todo eso está en el primer cuadrante. Le podemos dar una valoración para que se note. Eso es en la proyección vertical, mientras que en la proyección horizontal tendríamos igual desde A, horizontal a B, horizontal BC, vertical BC, horizontal a C. Ahí está en la proyección horizontal el mismo pentágono, ¿no? Tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, por supuesto, desigual. Entonces ahí están identificadas en las dos proyecciones la parte del triángulo que está en el primer cuadrante visible, ¿no? Y tenemos para ambas partes, tenemos unos sobrantes que se van al cuadrante 1 y otro al segundo cuadrante. Preguntas, preguntas. Bueno, para terminar este ejercicio, reconceptualizaremos un poco lo que se ha hecho. Hemos encontrado las dos trazas, en este caso de dos segmentos del triángulo, es decir, las trazas de dos rectas de este plano. Entonces, solo para recordar la condición de pertenencia, el segmento AC pertenece al plano. ¿Por qué? Las trazas del segmento AC tienen que estar en las trazas del plano. Por lo tanto, en realidad lo que hemos encontrado básicamente son las trazas del plano. ¿A qué me refiero? Si nosotros agrandamos este segmento, el segmento que une las dos trazas verticales, si nosotros lo hacemos crecer, fíjense, se prolonga y va a llegar a la línea de tierra. Y si hacemos lo mismo con el de la traza horizontal, con ese, ¿qué está sucediendo? Ambos extremos, los que unen las trazas horizontales y los que unen las trazas verticales, se cortan exactamente en la línea de tierra. Lo que significa que lo único que hemos hecho es encontrar las trazas del plano generado por estos tres puntos, a través de un triángulo, ¿no? La roja sería la traza horizontal y la azul la traza vertical. Sí, entonces fíjense, es un plano cualquiera que contiene a nuestro triángulo ABC. Preguntas, preguntas, preguntas.
Bueno, continuamos entonces con la última parte del tema del plano. Bueno, tenemos aquí un plano cualquiera. Sí, está peladito en este momento. Y lo último que nos queda es, siguiendo nuevamente, como les decía ayer, el mismo orden, por decirlo así, que hemos aplicado para la recta, lo último que tenemos es, o son, las posiciones relativas entre planos y entre recta y plano, de la misma manera que las posiciones relativas entre rectas, ¿no? Hemos analizado rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas que se cortan, rectas que se cruzan. Ahora con el plano hay algo similar, aunque no se cumple todo exactamente, ¿no? No existen, por ejemplo, los planos que se cruzan, ¿sí? Los planos sí o se cortan o son paralelos. Pero, ¿qué sucede entre una recta y un plano? Primeramente, ¿qué tendremos por aquí? Primero voy a representar una recta de este plano, llamada S, ¿verdad? Entonces la recta pertenece al plano porque las trazas de la recta están en las trazas del plano. Cada vez repito eso como loro, pero después usted se olvida. Listo, tenemos una recta S contenida en el plano épsilon. Y lo primero que veremos será cuáles son las condiciones para que una recta sea paralela al plano. A partir de la geometría elemental, ¿sí? Lo que se tiene es lo siguiente, ¿sí? Justamente he trazado esta recta S para tener una referencia. Porque la geometría elemental nos dice que una recta va a ser paralela a un plano siempre y cuando tenga una recta hermana paralela a ella, pero contenida en el plano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todas las rectas que sean paralelas a S, en este caso, van a ser paralelas al plano. O, describiendo del otro lado, toda recta que yo construya en el espacio y que sea paralela a una recta que está contenida en este plano épsilon, va a ser paralela al plano épsilon, ¿no? Y yo tengo justamente una por aquí. Ahí está. Tengo una recta R que ha sido construida paralela a la recta S. Más o menos por ahí, digamos, ¿no? Aquí a la derecha, en mi proyección vertical, se ve claramente que R vertical es paralela a S vertical, mientras que en la proyección horizontal, S horizontal es paralela a R horizontal. Por lo tanto, la recta R es paralela a la recta S. Y en consecuencia, la recta R va a ser paralela al plano. Si yo giro el plano, siempre estamos girando nuestras vistas para poder tener otro punto de vista. Miren, si nosotros giramos, vemos cómo el plano se va convirtiendo en una línea hasta que se aplasta, ¿no? Y en ese momento en el que el plano queda aplastadito, se ve que la recta R es paralela a ese plano, ¿no? A ver, alguien está con micrófono haciendo ruidos. Si no va a preguntar, por favor, apagar.
Preguntas, preguntas. Bueno, entonces esa es la condición para que una recta sea paralela a un plano. ¿Qué más? Si ya vemos, si hemos visto una recta paralela, ahora una recta perpendicular. ¿Dónde está? ¿Qué sucede con una perpendicular? Podríamos aplicar tal vez la misma lógica, ¿no? Y decir, si nosotros tenemos una recta que es perpendicular a una recta contenida en el plano, tendríamos un plano, o perdón, tendríamos una recta perpendicular. O sea, voy a traducir esto haciendo una sola línea. A ver, aquí lo voy a hacer, creo que va a ser más fácil. Miren, si en la proyección horizontal agarro y coloco una línea, voy a dar esta por acá. Por ejemplo, ahí, fíjense, primero miremos la proyección horizontal. Esta línea, ¿sí? La que acabo de trazar, fíjense, es una línea horizontal, una recta horizontal, que está un poco desviada, no está donde yo quería que esté. La voy a mover. Yo quiero que esté ahí, justo ahí, que pase por ese puntito donde acaba el plano. Entonces, es una recta horizontal y como podemos, la proyección horizontal nos delata más fácilmente. Esa recta horizontal es perpendicular a la otra recta horizontal que pertenece al plano, ¿no? Es perpendicular a la recta H. ¿Están de acuerdo? Hay una rectita que no tiene nombre, es perpendicular a la recta horizontal del plano. ¿Sí o no? Sí, Arqui. Muy bien. Pero entonces, la lógica de hace rato no se puede aplicar, porque esta recta roja que acabo, bueno, no es tan roja, es medio naranja, esta recta que acabo de construir, a la que no le puse nombre ni nada, es perpendicular a la recta H, pero no podemos decir que es perpendicular al plano, ¿verdad? Se ve claramente que no es perpendicular al plano. Miren, si lo aplastamos, vemos que ataca al plano de manera oblicua, ¿de acuerdo? No hay un ángulo recto.
Solo se ve el ángulo recto entre la recta y la recta H. Entonces, lo que hemos dicho hace rato no aplica para las rectas perpendiculares. No se puede decir que una recta perpendicular al plano es perpendicular a una recta del plano. No es suficiente. En el caso de la perpendicularidad debe darse, digámoslo así, en dos direcciones. Por lo tanto, es una condición más estricta. Y dice así: para que una recta sea perpendicular a uno, tiene que ser perpendicular a dos rectas del plano. ¿Sí? No es suficiente que sea perpendicular a una, sino a dos. ¿Quién podría ser entonces? Por eso, aquí he trazado previamente una recta horizontal y una recta frontal. Entonces, vamos a hacer que la recta que yo busco sea perpendicular a ambos. ¿Y de qué manera se logra eso? Más o menos así. En la proyección horizontal, fíjense, además la recta está pasando por el punto I, ¿no? Que es la intersección de F y H, solo por comodidad. Vemos que en la proyección horizontal que la recta R es perpendicular a la recta H, por lo tanto ya es perpendicular a una recta del plano. ¿Qué falta? Que sea perpendicular a otra más. ¿Quién es esa otra? La recta frontal F. Ese ángulo recto se ve en la proyección vertical, entonces R vertical va a ser perpendicular a F vertical. Y aquí en la perspectiva se nota más claramente. Y si aplastamos nuestro plano, podremos ver que la recta R efectivamente ataca al plano, que sería este de acá, en un ángulo recto. Y entonces, ahora sí la condición de perpendicularidad se cumple, pero no con una, sino con dos rectas. Entonces, para que una recta sea perpendicular a un plano, tiene que ser perpendicular a dos rectas contenidas en ese plano. Pero resulta un tanto incómodo tener que construir dos rectas para sacarles la perpendicular. Miren, tengo que construir una frontal y una horizontal y hacer que R sea perpendicular a ambas. En realidad no es estrictamente necesario, ya que sabemos que la recta frontal es paralela a la traza vertical y la horizontal paralela a la traza horizontal. Entonces, nosotros simplemente necesitamos que las proyecciones de nuestra recta R sean perpendiculares a las trazas. O sea, miren, R vertical perpendicular a la traza vertical de epsilon y en la proyección horizontal, RH perpendicular a la traza horizontal del mismo plano. Entonces, no necesitamos recurrir a E y H, a esta roja y esta azul. Directamente se puede con recta R haciendo sus proyecciones perpendiculares a las trazas correspondientes. Entonces, podríamos decir que una recta va a ser perpendicular a un plano si es que sus proyecciones son perpendiculares a sus trazas correspondientes. Vertical, vertical, horizontal, horizontal. Preguntas, preguntas, preguntas.
Está bien facilito, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya tenemos recta paralela al plano y recta perpendicular al plano. Evidentemente, el otro caso sería una recta que corta al plano, que es el caso más general y que corresponde al plan, al tema de intersecciones, que es el que sigue después del plano. Mientras tanto, el caso más facilito de todos. Planos paralelos. Sí, incluso puedo dejar mis estas. Bueno, aquí hay muchas rayas, ¿no? Pero es simplemente para hacer notar. Tenemos el plano verdecito phi y el plano inicial épsilon, ¿no? Y en este caso los planos son paralelos porque si nos fijamos y nuevamente aplasto la vista, lo giro hasta que se aplasten, vemos que los dos planos parecen dos rectas, ¿no? Y se ven paralelas entre sí, paralelos entre sí. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿de qué manera dos planos son paralelos en el espacio? Más o menos como la definición anterior. Dos planos son paralelos en el espacio cuando tienen dos rectas paralelas entre sí. En el caso de estos dos planos, miren, H y G son paralelos entre sí. H del plano epsilon y G del plano phi. Mientras que F y E son paralelos entre sí también. F del plano epsilon y E del plano phi. Es decir, hay dos horizontales y dos frontales paralelos entre sí. Por lo tanto, ese par de rectas paralelas nos garantiza que los planos son paralelos. Pero nuevamente, no es necesario recurrir a las rectas horizontales ni frontales ni a cualquier otra recta, ya que como tenemos las trazas del plano, simplemente la definición se traslada a decir que dos planos son paralelos cuando sus trazas son paralelas, ¿no? Entonces, en este caso, la traza vertical de epsilon es paralela a la vertical de phi y la horizontal paralela a la horizontal de phi, ¿no? En las proyecciones se nota más claramente, ¿no? En la horizontal, aquí está la horizontal de epsilon y la horizontal de phi, y en las proyecciones verticales lo propio, ¿no? Traza vertical de phi y vertical de epsilon. Es el caso más simple en realidad. Preguntas, preguntas, preguntas.
¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahora sí, digamos el caso más interesante. ¿Cómo podemos describir la perpendicularidad entre dos planos? Afortunadamente aquí no es tanto como la recta, ¿sí? En la recta, recuerdan, estábamos limitados a tener una recta horizontal o una recta frontal. En el caso del plano, no necesariamente, ¿sí? Ya que dos planos, ¿sí? Son perpendiculares entre sí a partir de una sola recta, ¿sí? O sea, no sé si tengo aquí, primerito la recta. Claro, pues es esta. Solo que aquí hay un intruso. Voy a borrar esa recta roja que está de más ahí. No es nada. Volvemos al caso de hace rato, la recta perpendicular al plano. La recta R es perpendicular a este plano épsilon, ¿verdad? Ya lo hemos descrito hace un momento. Entonces, todas, escuchen bien esto, entonces, dado que la recta R es perpendicular al plano, todas o todos los planos que contienen a la recta R van a ser perpendiculares al plano épsilon. Es como si R fuera un poste y todos los planos que yo apoye en ese poste van a ser obligatoriamente perpendiculares al plano épsilon. De ese modo, existen infinidad de planos que contienen a la recta R y que por lo tanto son perpendiculares al plano épsilon. De ahí sale la única condición de perpendicularidad. Para que un plano sea perpendicular a otro, simplemente debe tener una única recta hace falta. El plano solo tiene que tener una recta que sea perpendicular al plano. Y con eso será suficiente. Sí, entonces hay n planos que nosotros podemos dibujar aquí. ¿Sí? Y tengo yo varios. Por ejemplo, aquí dice perpendicular 1. Lo primero que estamos trazando aquí son las trazas de la recta R. Le borro ese para que se vea en azulito. Entonces, fíjense, la traza vertical de R queda aquí arribita cerca, pero la traza horizontal de R está en el segundo cuadrante, ¿no? En el horizontal posterior. ¿Sí? Ahí está. Si lo vemos de perfil, tenemos la recta R, la traza vertical y la traza horizontal. Entonces decíamos, todos los planos que contienen a la recta R van a ser perpendiculares a épsilon. ¿Qué pasa el primero? Miren, por eso son mis favoritos, deberían ser los favoritos de todos. Un plano proyectante vertical. ¿No? El plano proyectante vertical es muy fácil de generar porque su traza vertical se esconde en la proyección vertical de R. Y por supuesto cumple las condiciones, ¿no? La traza vertical de R está en la traza vertical del plano y la traza horizontal de R en la traza horizontal del mismo plano phi. Solo que hay que extender la traza para que lo contenga, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es la recta R contenida en el plano phi. Y como R es perpendicular a epsilon, el plano phi es perpendicular a epsilon. Y eso se nota si aplastamos los dos, miren. Si aplastamos los dos planos, de modo que se vean como una cruz. Miren, aquí está, se están aplastando y se ven exactamente como una cruz. Como si fueran el plano vertical y el plano horizontal, solo que girados, ¿no? Ahí está. Entonces, gracias a una sola recta, podemos garantizar la perpendicularidad de dos planos. Preguntas, preguntas, preguntas.
¿Quién es el siguiente? Ahí está, el otro favorito, ¿no? El proyectante horizontal. Este proyectante horizontal también contiene a la recta R, ¿verdad? Se verifican sus condiciones de pertenencia. La traza horizontal de R está contenida en la traza horizontal de este plano que está llamado aquí gamma, ¿no? Y la traza vertical, por supuesto, contiene a la traza vertical de R. Ahí está entonces, ¿no? Y como R es perpendicular a epsilon, por lo tanto, el plano gamma es perpendicular al plano epsilon. Nuevamente, si buscamos una vista en la cual los planos se achaten, si los giramos, de modo que tanto epsilon como gamma se vean aplastados como líneas, ahí está, se genera una cruz, ¿verdad? Y podremos ver ahí que como el vertical y el horizontal están de forma perpendicular. Incluso si los dibujáramos de forma rectangular, podríamos tener ahí otro sistema diédrico, ¿no? Y el ultimito. Ahora es un plano cualquiera, ya no es ni proyectante vertical ni proyectante horizontal. Aquí se ha generado un plano cualquiera que parece esta letra N y por supuesto que también contiene a R. ¿Por qué? Porque la traza vertical de R está en la traza vertical de este plano y la traza horizontal de R también en la traza horizontal del plano, claro que en su prolongación, ¿no? Recuerden que estos planos siempre pueden crecer hacia todos los cuadrantes, ¿no? Solo que no dibujamos ese crecimiento porque no nos sirve en realidad. Entonces, de igual forma, este plano que parece N contiene a la recta R y como la recta R es perpendicular al plano epsilon, los dos planitos cualquiera son perpendiculares. Miren, si yo vuelvo a girar aquí la vista, hacemos que se aplasten y ambos van a quedar nuevamente como una cruz. ¿Ve? En ángulo recto. Por supuesto que generar un plano cualquiera es un poco más incómodo. Preguntas.
Sáquense sus hojitas para acompañar. Estamos con el ejercicio 32. Deben estar sin estrenar todavía sus hojas, ¿no? Ninguna la han debido rayonear. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Tenemos un plano y tenemos un punto. El plano delta, dado por sus trazas, y el punto A. Y lo que se tiene que hacer es que por el punto A pase un plano paralelo al plano del. Es decir, el punto A tiene que contener, o más bien dicho al revés, el plano debe contener al punto A y el plano debe ser paralelo a delta. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos un par de rectas paralelas. ¿Sí? Entonces necesitaríamos generar dos rectas paralelas, dos pares de rectas paralelas. Bien, ¿cómo generamos esas rectas? En realidad pueden ser cualquier tipo de rectas, ¿sí? Siempre y cuando puedan estar contenidas en los planos, ya que este plano es un plano especial, no es un plano cualquiera. Se trata del plano delta de un plano paralelo a la línea de tierra. Por lo tanto, utilizaré rectas que puedan estar contenidas aquí. Por ejemplo, voy a trazar una recta que vaya así. Me voy a copiar aquí el nombre, que se llame A.
Tengo la proyección vertical de A y bueno, lo que necesitamos ahora son las proyecciones o la proyección horizontal a partir de sus trazas, ¿no? Voy a trazar primero estas líneas que me dan las trazas de la recta. Y claro está que tienen que ser segmentadas, ¿no? Y pondremos nombrecitos. El nombre, a lo mejor este que ya está verde. Esto va a ser la traza vertical, ¿no? Sobre la traza vertical del plano. B vertical de la recta A. En línea de tierra va a estar B horizontal. Ven cómo lo de la recta todo el rato estamos haciendo para tener referencias, ¿no? B vertical y B horizontal. De manera similar, en línea de tierra estará H vertical de la recta A y sobre la traza horizontal del plano, para que la recta esté contenida en el plano, va a estar H horizontal. De esa manera garantizamos que la recta A está contenida en el plano. Ahí está, unimos las dos trazas en la horizontal y ya tenemos la proyección horizontal de la recta A. ¿Bien? Un montón de veces hemos hecho esto. Bueno, si generamos otra recta, también podríamos hacerla contener en el plano delta. En realidad no es rigurosamente necesario hallar otra recta, pero haremos para hacer la comprobación. Me cambiaré de color para que resalte un poco y, por ejemplo, la voy a hacer pasar por aquí. O si quieren, de la horizontal, mejor vamos a arrancar. Y digamos que pase por aquí, así. Se llame B. Y también va a estar contenida en el plano, por supuesto. Para la recta B, entonces, su traza horizontal va a estar aquí. H horizontal de B, y claro, lo veremos rojito. H horizontal de B, proyectamos. Estas líneas que sean de proyección segmentaditas nomás. Si tenemos H horizontal, en línea de tierra va a estar H vertical. De aquí me lo voy a copiar. Y aquí vamos a tener H vertical de la recta B. Que faltaba el otro nombrecito, ¿no? En línea de tierra, aquí tendremos a B horizontal de la recta B. Mayúscula. Y proyectando hacia la traza vertical, ahí tendremos B vertical de la recta B, para que la recta B pertenezca al plano. Y unimos, ¿no? B vertical con H vertical, y eso nos da la proyección B vertical. De BH, entonces, a B vertical. Listo, tenemos dos rectas que están contenidas en el plano delta y a partir de las cuales vamos a construir nuestro otro plano. Lo haremos entonces. Primero voy a sacar una paralela a la recta A. Me voy a copiar entonces la recta A y por supuesto que tengo que hacer que pase por el punto A. Ahí está. Pero no puede llamarse A, ¿no? Que se llame C. Entonces, C vertical paralelo a A vertical. Y de manera similar, C horizontal tiene que ser paralelo a A horizontal.
Por eso me estoy copiando las rectas con todo, ¿no? Y por supuesto que también necesitaremos sus trazas, ¿no? Entonces, para la recta C, voy a trazar su línea de proyección hasta ahí, para encontrar su traza, ¿no? Y por debajo también hay que extender. Y son líneas de proyección, ¿no? Mejor si se quedan como proyección. Entonces, para la recta C, aquí tendré sus trazas. Esto será B vertical de la recta C. Minúscula. Y B vertical de C. Y fíjense, obviamente la traza vertical de la recta C ya no está en la traza vertical de delta, ¿no? Porque corresponde a otro plano. No confundirse con eso. Me copio este nombre. Y esto va a ser en línea de tierra B horizontal de C. Para la otra traza, esto va a ser AH vertical de C. Y proyectando a la proyección C horizontal, esto va a ser H horizontal de C. H horizontal, listo. Tenemos las trazas de la recta C. Nos falta de la paralela a B. Entonces me voy a copiar B. Mejor con este punto base. Y esto se va a llamar ABC D vertical. Y claro, se necesita que sea más grande, ¿no? ¿Dónde está su punto medio? Aquí está. Un poquito más grande, ¿no? Y por la proyección a horizontal va a pasar la paralela de horizontal. Entonces lo copio. Y ahí está. Solo que esto se llama D, ¿no? También lo voy a hacer crecer para obtener sus trazas, ¿no? Entonces, miren, de D vertical llega la línea de tierra, voy a proyectar hasta llegar a D horizontal. Y de D horizontal llego a la línea de tierra, voy a proyectar hasta llegar a D vertical. Enseguida ponemos sus nombres. Me copio este. Y esto va a ser B vertical de D. En línea de tierra va a estar B horizontal. Solo que ya se me chocan, ¿no? Voy a tratar de ponerlo aquí abajo donde no interrumpa. Y un poquito a la izquierda y este lo llevaré un poquito a la derecha. Digamos ahí, ¿no? Y para su traza horizontal algo similar. Esto va a ser H horizontal, pero de la recta D. Y en línea de tierra va a quedar H vertical. Y me he olvidado colocarle este también como línea de proyección, ¿no? Ahí. Entonces, dos pasos, ¿no? Primer paso, construir dos rectas, no importa cómo sean, contenidas en el plano delta. Y segundo paso, construir otras dos rectas paralelas a ellas, pero que pasen por el punto A. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro plano, el plano que nosotros buscamos, estará definido por las rectas C y D, que son dos rectas que se cortan en el punto A. Entonces va a cumplir la condición de que contiene al punto A y además como ha sido construido con
dos pares de rectas paralelas, C paralelo a A y D paralelo a B, simplemente nos queda rayar las trazas del plano, uniendo la vertical de D con la vertical de C. Ustedes podrán notar desde la pantalla que este plano o esta traza encontrada es paralela a la traza vertical de delta. Y como que tienen que serlo, ¿no? Si son planos paralelos a la línea de tierra, sus trazas van a seguir siendo paralelas, ¿no? Entonces, que se llame gamma, esta va a ser la traza vertical del plano gamma. Y algo similar va a suceder con las trazas horizontales. Unimos las trazas horizontales y notaremos que son, o que es, paralela a la traza horizontal de gamma. Mover un poquito, quedó grande, ni modo. Entonces, si eso es vertical de gamma, esto va a ser horizontal de gamma. Y listo. Por eso les decía que no era necesario encontrar las dos rectas. Podríamos haber utilizado solamente A y con la traza vertical de la recta C, es decir, solo utilizar A y por lo tanto utilizar su paralela C. Entonces, si encontrábamos las trazas de la recta C, simplemente trazar paralelas a la traza vertical, a las trazas correspondientes de delta. ¿Sí? Ya que podíamos haber sabido con anticipación que un plano paralelo a la línea de tierra también es paralelo a la línea de tierra, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. A ver, sáquense el 34.
Bueno, entonces veamos qué dice este otro. Ahora buscamos un plano perpendicular. Ya hemos hecho uno paralelo, ¿no? Ahora uno perpendicular. Aunque aquí dice perpendicular. Qué burrada. ¿Cómo puede ser? Un plano perpendicular al plano épsilon y que además, ahora sí, viene la condición básica, y que además contenga a la recta R. ¿Verdad? Entonces existe un plano que es perpendicular a épsilon y que además contiene a la recta R. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo de hace rato, ¿no? Una recta perpendicular al plano, ya que todas esas rectas perpendiculares al plano épsilon van a contener planos perpendiculares al mismo. Entonces me voy a comenzar a rayar. Por ejemplo, esta. Ahí tengo 90 grados, ¿no? Si medimos, poder que dice 90 grados, ¿no? Y esto sería mi recta P. La llamaré P por perpendicular. Y ahí está. Pero ¿qué necesitamos de esta recta P? Necesitamos, bueno, ya está cumpliendo la condición de perpendicular con el plano épsilon, al menos en la proyección vertical. Pero no estoy buscando una recta P que pase por donde sea. Necesito una recta P que además se relacione con la recta R. El plano que busco tiene que contener también a la recta R. Entonces la solución se da ¿de qué manera? De que la recta P y la recta R tienen que ser rectas que se cortan. En otras palabras, no puedo inventarme P horizontal por aquí, digamos. No puedo inventarme por ahí. No. ¿Sí? P horizontal va a depender de dónde cae P vertical, sabiendo que se corta con R. O al revés, estábamos trazando P horizontal, depende de dónde se corta con R horizontal. Pero si he partido de la vertical, voy a moverlo un poquito. ¿Sí? Digamos hasta ahí. ¿Y por qué he hecho ese movimiento? Porque necesitamos que la recta P y la recta R definan un plano. Por lo tanto, tienen que ser rectas que se cortan. Justamente en ese punto. ¿Sí? Entonces, la recta P y la recta R van a ser dos rectas que se cortan. Entonces, de la infinidad de planos, ¿sí? De la infinidad de planos perpendiculares a épsilon que pasan por P,
Solo uno de ellos también va a pasar por R, y ese es el que me sirve. Entonces le voy a poner nombrecito al punto de intersección, y este va a ser I vertical. ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, Arqui. Muy bien, gracias. A partir de aquí, entonces, se condiciona la otra proyección. I vertical está en R vertical, por lo tanto, tengo que buscar IH en RH. Y ya queda por ahí, ¿no? Se vea segmentado. Entonces, igual que hace rato, lo voy a hacer con rojito para que sea más notorio. Ahí está. La proyección RH se extiende hasta llegar a la línea de I. Y eso va a ser IH, ¿no? Entonces, I vertical se proyecta a la otra proyección y nos va a generar aquí IH. Ahí está. Y es lo que les decía, ¿no? No puedo inventarme donde sea la otra proyección de P. Entonces, para mí, caí. Por lo tanto, esto es P horizontal, el que acabo de mover, ¿no? Ya que aquí tengo los 90 grados que tengo que tener con la traza, ¿no? Ahí está. Y esto se llama pH. Aquí lo colocaré. pH. Entonces, ahora, mi plano va a estar definido por las rectas P y R. Y ese plano va a cumplir la condición que estoy buscando. Así de simple. Este pequeño análisis era la clave del ejercicio. Generar una perpendicular y que corte a la recta R. Ahora queda entonces determinar las trazas del plano que generan la recta P y la recta R, lo cual ya no es ningún problema, ¿no? Simplemente hay que hacer las correspondientes extensiones. P horizontal llega a la línea de tierra y genera la traza vertical de la recta P. Entonces, esto va a ser B vertical de la recta P. En línea de tierra, BH. En la clase de hoy hemos hecho ya 6 veces, solo en la clase de hoy. BH de la recta P. ¿Y dónde está la traza horizontal? Ahora sí, lo malo es que la traza horizontal va a quedar lejos porque mi recta P la he colocado bien arriba, ¿no? Si colocaba la recta P más abajito, me quedaba más cerca. Espero que por ahí llegue. Ah, ya llegaba, no necesitaba esto. Entonces, ahora sí, la recta P vertical llega a línea de tierra y tendremos que buscar la traza horizontal. Solo que esa traza horizontal, miren, se me va a ir al horizontal posterior, justamente por la posición de la recta. Y ahora sí no me va a entrar. Necesito esto prolongar, miren. Tengo que prolongar más todavía. A mí se me sale de la hoja. ¿Sí? Recién ahí. Qué tontera, ¿no? Miren. Esto va a ser H vertical de P. Y esto es H horizontal de P. ¿Estamos? ¿Sí? Quedan medio feas las trazas de la recta P. Iremos con las de R y me cambiaré de color para distinguirlas. ¿Sí? Entonces esto le voy a cambiar de color para que se note mejor.
Ya, entonces ahora con la recta R. La recta R llega a la línea de tierra y me genera una traza. Y justito creo que cae ahí. Y lo mismo la traza, o más bien dicho, la proyección vertical, llega a la línea de tierra y me genera la otra traza. No sé hasta dónde. Ya, ahora vamos a ponerles nombrecitos, pero primero línea segmentada. Esto va a ser H vertical, pero de la recta R. Y que se vea en azul. Y de H vertical, perdón, este sería H vertical, ¿no? Porque estaríamos en la proyección vertical de R, ¿no? De H vertical nos vamos a H horizontal, que quedaría aquí abajo. H horizontal de R. De la misma manera, la recta R llega a la línea de tierra y genera la traza vertical. Y esto va a ser BH. BH de R, proyectando a RB, tendremos E vertical o BB, minúscula. Listo. Bien, antes de completar las trazas entonces, repetimos la idea elemental. El plano que buscamos debe contener a R y además debe ser perpendicular a épsilon. Lo único que necesitamos es una recta perpendicular a épsilon que va a contener al plano. Sin embargo, esa recta perpendicular P también tendrá que cortar a R. ¿Sí? Tendrá que cumplir esa condición adicional para que el plano también esté conteniendo a la recta R. De ahí es que hemos generado el punto I y por I horizontal hemos hecho pasar la otra proyección de P sin inventarnos nada, ¿no? Todo ha venido de un lado y de otro. Entonces ahora solo queda construir las trazas del plano, uniendo las dos trazas horizontales. Tenemos aquí la traza HH de R y la otra estaba bien lejos, ¿no? HH de P. Y las verticales, ¿dónde están las verticales? P vertical de R y B vertical de P. Aquí cerquita, ¿no? Bueno, así como están, las trazas se ven feas, ¿no? Sabemos que tienen que llegar a la línea de tierra. Entonces, la unión de las trazas verticales, B vertical de R y B vertical de P, tiene que llegar a línea de tierra. Y miren qué bonito llega a la línea de tierra justo donde o por donde pasa la traza horizontal plana. Qué bonito. Entonces, me voy a copiar esto, que no esté girado. Esto va a ser la traza vertical de pi, en verdecito. Y listo, el plano que buscábamos es este plano phi. Traza vertical y traza horizontal. La voy a colocar, la voy a anotar por aquí. Y traza horizontal del plano phi. Ahora fíjense, entre el plano épsilon y el plano phi no se ve nada de perpendicularidad, ¿verdad? Sus trazas forman cualquier ángulo, el plano phi está como sea y el plano épsilon también. Es decir, que esto es sumamente abstracto. No se ve en ningún lado de aquí el ángulo recto. Garantizamos eso a través de la recta P y la recta R, que son las rectas que han generado el plano phi. Entonces debemos cuidarnos de eso, ¿no? Si no nos gusta ver el plano así, podríamos agarrar y
Por ejemplo, yo voy a cortar esta traza desde acá y la prolongación que se vea en línea más delgadita, ¿no? Para que no me distraiga mucho. Entonces, miren, la prolongación que se va al otro cuadrante está con línea más delgada. Y así se ve mejor el plano phi, ¿verdad? El verdecito está más grueso, ¿no? La parte que está en el primer cuadrante. Y el resto del segundo cuadrante ya, bueno, más delgadito como línea de construcción, digamos. Preguntas, preguntas, preguntas.